para que nos dé su criterio. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo? Primero vamos por el tiempo. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la campaña electoral, primeramente? El desarrollo de la campaña electoral se ha situado en algunas condiciones un tanto adversas, creería yo, a la normativa. Primero por la Constitución. Creo que ha existido algunos decretos irregulares, ya decretados por la misma Corte Constitucional como inconstitucionales, por falta de la licencia del presidente de la República, de haberla pedido a la Asamblea Nacional. Y esta es parte de una pugna entre la presidencia y la vicepresidencia. Sí, Entonces, así yo es. creo que ese ha sido el mayor problema en el caso de ADN y de Daniel Noboa. Lo que no ha permitido que él sea candidato a tiempo completo y a momentos no hay cómo distinguir entre su presidencia y la candidatura. Y esto ha traído muchos problemas, como por ejemplo, a mí me parece abuso del derecho y abuso del poder. Voy a citar tres casos concretos. El uno dice que van a repartir 80.000 cocinas de inducción. Todavía hay denuncias hasta el día de ayer que se seguían repartiendo. Antes de ayer en Tumbaco, por ejemplo, en Quito. Se ofrecen 80.000 puestos para jóvenes con el pago de $400 para 3 meses. Justo los meses que coinciden en campaña electoral. En noviembre se ofreció bajar las planillas de luz producto de los apagones nuevamente hasta febrero, que son los meses que coinciden con campaña electoral. Entre otras cosas, ¿no? Publicidad, contratos sumados hasta $12 millones. Aparte existen $150 millones en 2024 por comunicación. Entonces esto genera, yo creo que una desigualdad. Podría haber sido con la figura de Daniel Noboa o de otro presidente, es igual la cuestión. O sea, la normativa está más bien para que se tienda a la igualdad de oportunidades. La Constitución mismo dice, ¿no? El principio de igualdad para la igualdad de oportunidades de los candidatos. Y para eso también genera el Consejo Nacional Electoral su propio presupuesto y lo distribuye más o menos de manera equitativa entre todos los binomios. Entonces, de esa manera se pueden presentar. Y yo termino con este ejemplo, para que se vea que estas condiciones han sido un tanto desiguales para las diferentes opciones. Por ejemplo, en el año 2021, en la primera vuelta electoral, se disputaban el segundo lugar Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Así es. Y más o menos hubo una diferencia de 34.000 votos. Ahora, toda esta cantidad de ofrecimientos, incluso algunos que se han hecho esta semana, distintos ofrecimientos, por ejemplo, la reforma parcial de la Constitución, etcétera. Yo me hago una pregunta que se deberían hacer también las autoridades de control. ¿Inducen al voto? ¿Generan tendencia al voto? Incluso la entrega, por ejemplo, que hablábamos de cocinas de inducción, salarios u otros ofrecimientos. Entonces, y me falta uno, 31.000 nuevos deportados de Estados Unidos, de Ecuador, y se ha ofrecido que se les iba a dar un salario básico. Todavía no sabemos si va a ejecutarse o no. El bono y un salario básico. Entonces, claro, y entre otras cosas, porque desde que llegada ellos decían que les iban a dar un chip y $50, que $50, la ministra Sommerfeld. Entonces, en realidad, son pues parte de las dádivas, ¿no? Que también están prohibidas en el Código de la Democracia. Claro, es verdad lo que usted nos dice, doctor, no se puede distinguir en qué momento actúa como presidente y en qué momento como candidato, lamentablemente por estos temas de del encargo de la presidencia al vicepresidente o vicepresidenta en este caso. Doctor, sentándonos ya en nuestro cantón y provincia, ¿cómo ha visto usted la campaña del resto de candidatos? Porque a mí, parece, justamente conversábamos con Rubén, me dice, ha sido una campaña fría, William, a usted le han abrazado, le han dado abrazos, la mano, los candidatos, y iba a decir, si solo había uno o a dos, no, el resto ni se les ha visto. ¿Cómo aprecia usted esa campaña tan particular en estas elecciones? Quizá también hay un panorama que se expresa desde el Consejo Nacional Electoral por la cantidad de partidos que se han inscrito para estas elecciones. Acá vamos a tener 18 listas tenemos 18 listas, se está votando sobre ellos para asambleísta provincial. Y eso también hace que el fraccionamiento del escenario electoral sea mucho mayor, se fortalezcan las candidaturas o las maquinarias electorales de las que se habla, que tienen más posibilidades, y los candidatos que tienen menos recursos económicos o son la primera vez que participan, o partidos nuevos, obviamente van a tener menos presencia mediática. Y eso creo que ha hecho que algunos candidatos pues desaparezcan o se invisibilicen un tanto en esta campaña electoral. Ahora, del otro lado es que tenemos aquí
un nuevo escaño. Antes eran 5 y ahora son 6 escaños en el Azuay. Sin embargo, si uno revisa la fórmula que actualmente se utiliza, que es el método Webster, hay otras, ¿no? Como el método Haar, el método de Hont también que se ha utilizado acá en Ecuador. El método Webster, cuando son pocos escaños, tiene casi la misma lógica de repartición que el método Hont. O sea, no varía mucho. Cuando son numerosos escaños, como por ejemplo en provincias del Guayas o Pichincha, se puede integrar a las minorías. En nuestro caso no. Voy a poner algunos ejemplos, no voy a decir nombre de partidos porque no hay cómo hacer ahorita, pero pongamos, para que entren 3-3, partido A y partido B, necesitan 38%, 24%, o porcentajes similares, sería un escenario, ¿no? Segundo escenario, para que entren 3-2-1 con el método Webster, necesitarían que se sume un candidato con el 8%, es decir, 38, 24 y 8%. Tercer escenario, que podrían entrar 2-2-1 para sumar los 6. Necesitarían 27, 21, 7%, 6%, o escenarios similares. Para que entren 2, 1, 1, 1, 1, se necesitan 29, 20, 13, 10, 7%. Y para que entre uno en cada escaño, tendrían que estar apretadísimos los 6. 13, 11%, 10%, 9%, 7.7%, 7%. Más o menos, digamos, el último que podría entrar en estos últimos 3 escenarios debería superar el 6%, pero, salvo determinadas condiciones. Pero en realidad esperamos que la tendencia se presente, ¿no? Justamente el primer escenario que se nos presentó, doctor, creo que hasta el segundo sería lo... El más probable, bueno, con la vez anterior, el más probable... Podríamos decir que tal vez es el tercer escenario, que es 2-2-1-1. El oficialismo ha dicho que ellos van a meter 3-2-1. Eso es de lo que anda promocionando ellos. Sí, pero veamos en realidad la votación. Todavía yo creo que hay un porcentaje de indecisos que podría incluso complicar un poco más a la dispersión electoral. Y también apretar, ¿no? Porque si se suman algunas de las encuestas puede haber empate técnico, las que se presentaron hasta el 30 de enero. Hay algunas nuevas, ya no hay cómo publicitar aquí. Incluso en Perú se han publicado algunas. Ellos no rompen obviamente la ley porque están en Perú, pero se han promocionado sobre Ecuador. Y que se ve que están muy cerca, hay una polarización y están muy cerca, está muy apretado. No es como dicen algunos que posiblemente haya primera vuelta, etc. Yo pongo medio todavía en duda eso. Veamos qué sucede con el informe ya del Consejo Nacional Electoral en las primeras horas, pero parece que está muy apretado el tema. Vamos a eso, solo lo sabremos a partir de las 5 de la tarde, mi querido doctor, y esperemos los resultados. Doc, nuevamente realizando el análisis de la campaña antes de entrar al último punto de cómo se desarrolla el día de hoy el sufragio. A su análisis, ¿cómo lo ve o está reaccionando el electorado respecto a redes sociales? Por ejemplo, en mi caso, hace unos minutos, a ciertos candidatos les he llegado a tener ya resistencia por el hecho que uno no puede entrar a redes sociales, YouTube, Tuning, radio, cualquier demás, porque es imposible. Está revisando algún contenido, alguna cuestión, en 3 segundos ingresa un candidato, ingresa el otro y un tercero, que le satura la red, a tal punto que uno dice, por tal candidato, si no voy a votar ni de broma, porque no puedo ver nada, y sobre todo fue hasta el día viernes, sobre todo. Ahora veo que ha mermado ya esa publicación. ¿Cómo la analiza usted ahora que la campaña se dedica netamente a redes sociales, sobre todo en los candidatos más opcionados? Porque de los menos opcionados en realidad no se ve absolutamente nada. Sí, en realidad me parece a mí analizar de una primera parte que las redes sociales y la tecnología contribuye a esto que llamamos biopolítica, de tratar de insertarse en el comportamiento, en el sentimiento, en las emocionalidades de las personas, porque estamos conectados todo el día en redes sociales. Incluso más que antes a televisión o a radio, que también se pueden reproducir contenidos de medios tradicionales, pero las redes sociales nos bombardean permanentemente. Yo hasta hace un rato que abrí un video, todavía había publicidad. ¿Ah, sí? Sí, todavía había publicidad de algunos candidatos. Entonces, en realidad, estamos bombardeados, como usted dice, permanentemente con este contenido, tratando de generar algún comportamiento político o algún comportamiento electoral. Y esto sobre todo se ve de las personas que más han gastado.
Es muy difícil saber de modo concreto cuánto ha gastado cada candidato, pero la plataforma de Meta nos permite tener públicamente, por lo menos de las cuentas oficiales y de algunas allegadas, cuánto han gastado. Y ahí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner las cifras, no me acuerdo por el momento y no he visto la última actualización, pero ahí se puede ver 30 hasta 90 días. El mínimo es 7 días y hasta 90 días. Aquí los dos candidatos que más gastaban era Estefanía Vintimilla y Luca Payanca, por ejemplo, en Meta, que es Facebook e Instagram. En el caso nacional, bueno, obviamente el candidato que más gastaba era Daniel Noboa. Ahí se pueden ver 3 cuentas y sugiero que se entren a la plataforma de anuncios de Meta y vean, ahí se encuentra la plataforma, la cuenta oficial de Daniel Noboa, ADN oficial y la misma cuenta de la Presidencia de la República. Por ejemplo, hasta hace 3 días habían gastado en los últimos 30 días $155,000, entre otras cosas. Entonces, eso va afectando obviamente al comportamiento electoral, pero bueno, eso es el comportamiento en redes, el bombardeo en redes. Ahora, el discurso político, que era la última parte que usted decía, yo creo que no ha tenido mayor innovación. En realidad, la campaña, por ejemplo, oficial, ha repetido el cartón, ¿no? Ha repetido incluso parte de su discurso y hasta las propuestas se han invisibilizado. O sea, es la figura de él casi como la de un artista, ¿no? El artista que se baja con gafas del carro y le saluda los fans. Entonces, ese tratado me parece ser el modelo que ha presentado la campaña de él, el que tiene apoyo. Del otro lado, Luisa González igualmente, ¿no? Me parece que ha reproducido parte de ese discurso político, las campañas en ciclado, bicicleta, recordando un poco al presidente Correa. Ella en sus discursos no está nombrando al expresidente Correa. Sin embargo, el discurso va aflorando hacia ese lugar, ¿no? Por ejemplo, encajonándose sí, nuevamente. Por ejemplo, aquí en el Otorongo, ¿no? Cuando fue el cierre de campaña. A propósito, acá no habló Daniel Noboa, ahí es una distinción clave entre los dos. Leonidas Issa, le vi que también estuvo acá en el cierre de campaña, él ha hecho concentraciones, acá fue más pequeña, pero tuvo un discurso mucho más allegado, creo que para su movimiento, antes que para el votante en general. Igualmente Jorge Escala, Andrea González, que también quiere ganar el voto del anticorreísmo. Son candidatos que se encuentran un poco más atrás, pero que han ido destacando, ¿no? En las encuestas, Issa, el candidato Andrea González, incluso el mismo Pedro Granja, sobre todo en el Guayas. No en todo el país, pero en el Guayas él me parece que va a tener una muy buena, o bueno, no digamos para competir, pero va a tener superior a lo que están mostrando algunas de las encuestas, ¿no? Porque él es muy conocido allá. Es como una figura, digamos, que sea muy conocida acá. Una local que está proyectando hacia lo nacional. Exactamente. Vamos revisando este aspecto. Se está estableciéndose, de acuerdo a estas tendencias, propuestas de los diferentes invitados que han llegado hoy día, igual otros analistas, que para dar mayor gobernabilidad al Ecuador, deberían realizarse las elecciones de los asambleístas ya en segunda vuelta de haberlo. ¿Qué opina usted, doctor? Me parecería a mí muy, más bien cortante el hecho de que se haga en segunda vuelta, porque si en primera vuelta quedan, por ejemplo, 2 o 3 opciones, eso ya les cortaría de una vez a los otros partidos, por ejemplo, de los 16 binomios, para presentarse en segunda vuelta. Más bien yo creo que debería hacerse en otro momento. ¿Cuál sería ese momento? Por ejemplo, como se hacen en las seccionales. En lugar de las seccionales, cada 2 años se podría realizar en otro momento o pasando un año, porque se gasta, ellos han puesto el pretexto del gasto electoral, pero se gasta lo mismo, porque se contribuiría a ellos directamente. Entonces ahí yo creo que el ciudadano se podría fijar solamente en cuáles son los candidatos asambleístas y no tener como este doble discurso, el discurso a presidente y el discurso asambleísta. E incluso yo pensaría en cambiar el método, ¿no? Para que se incluya en minorías. Por ejemplo, bueno, hemos debatido este tema de que en las provincias que tienen menor cantidad de escaños se aplique un tipo de método y en las provincias de mayor escaño se aplique otro tipo de método. Porque si no, las que tienen mayor población electoral tienen mayor representación o excesiva representación, no mayor representación, porque estaría bien la mayoría, sino excesiva representación frente a algunas provincias que en realidad no tienen casi escaños de representación electoral. Y esto divide mucho más, obviamente, o se polariza mucho más dentro del ambiente de la Asamblea Nacional, y las pequeñas fuerzas son cada vez más atomizadas. Ya no hay variedad. O sea, le pongo un ejemplo muy breve.
La población ecuatoriana podría decir que tiene un 70% más o menos de precarización laboral. ¿Cuántos representantes de precarización laboral tenemos, o de personas desempleadas que tengan problemas respecto a la remuneración, sector informal, etcétera, en la Asamblea? Ninguno. Claro. Entonces, de ahí, por ejemplo, podemos poner el 5 y hasta el 1% de los millonarios, etcétera, son parte de la sociedad. 20%, un 15% clase media. Ahora, si así se distribuiría la Asamblea Nacional, podríamos decir sí está representando a las mayorías. Pero del otro lado, nosotros en realidad lo que vemos es que la mayor parte de empresarios que tienen límites, digamos, muy superiores, jerárquicos superiores, sobre el salario, sobre su salario o el ingreso nacional, son los que tienen representación dentro de la Asamblea. O sea, yo creo que hay una contradicción en la representación social y la representación interna dentro de la Asamblea. Pero, doctor, a la postre, esto causaría una atomización de muchos movimientos en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo le daríamos gobernabilidad, en este caso, de un proyecto que proponga la presidencia? Tiene que ser analizado por la Asamblea en una atomización total. Ahora estamos atomizados, podríamos decir de esa manera. Por ejemplo, 2021, 2023, hemos vivido casi el mismo panorama o el patrón de representación dentro de la Asamblea Nacional. No hay una mayoría sólida, hay mayorías que hemos puesto el nombre de mayorías móviles. Móviles y relativas, ¿no? Sí, Así porque es. además entre cada votación hay nuevos amigos o nuevos aliados. Por ejemplo, algo que no les gusta conversar mucho en 2024, muchísimas de las normativas votadas y casos que se han votado dentro de la Asamblea se han hecho en común acuerdo entre ADN, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y algunos miembros incluso de Pachacuti y hasta de la centro izquierda. Por ejemplo, las primeras normativas entre enero y abril que se aprobaron tuvieron una numerosa mayoría. La reforma tributaria a tal punto que incluso la ley ni siquiera se aprobó, simplemente que pase por el Ministerio de la Ley. Claro, ese es peor todavía, porque esta ya es de la época de la ruptura, ¿no? No se aprobó en la Asamblea y enviaron a publicar en el registro oficial, que era esta ley sobre la reforma tributaria, ¿no? Y lavado de activos. Y lavado de activos, más conocido como la ley antipillos. Aunque hay mucho de antipillos no había, pero mandaron a publicar sin aprobarse en la Asamblea Nacional. Y este es uno de los elementos del autoritarismo, y lo han visto otros medios, no solamente ecuatorianos. The Guardian estaba leyendo un artículo del País, por ejemplo, de España. BBC también ha sacado varios artículos alrededor de esto, incluso CNN, ¿no? Que podríamos decir parte del Partido Demócrata de Estados Unidos. El análisis desde esa proyección, ellos también ven con un poco de sorpresa lo que se viene presentando en el Ecuador. Y es que lo que deberíamos fortalecer son las instituciones democráticas, ¿no? Porque tenemos un modelo, decía yo, hiperpresidencialista, y esto no se ha cambiado desde el 2008 para acá. Y los presidentes que llegan dicen, vamos a cambiar el modelo hiperpresidencialista, pero una vez que llegan, empiezan a gozar de las mieles del hiperpresidencialismo. Por ejemplo, el mismo, bueno, en su época Correa, él no estaba en contra de esto, pero Moreno decía que iba a cambiar, Lasso decía que iba a cambiar, igual no va. Pero en realidad cuando han llegado, lo que han querido es fortalecer aún más sus atribuciones. Imponerse para cumplir su proyecto o su visión de país. Eso es verdad. Doctor, recuerdo yo, a mi edad que tengo ya más de 55 años, siempre se ha satanizado la cantidad enorme de candidatos. Hoy por lo menos tenemos 16, recuerdan ser una verdadera sábana. Y siempre hemos dicho, ¿por qué no somos como otros países? Se presentan 3 o 4 candidatos con opciones directas para la presidencia y de ahí salga de acuerdo a lo que define el electorado. Pero hoy estamos vuelta satanizando que estamos solamente con dos con tendencia respectiva que pueden llegar a la presidencia. ¿Qué opina este cambio nuevamente? Siempre hemos dicho, no, resto de candidatos, ¿para qué están? Solamente es la figura, y hoy vuelta estamos asustados porque en realidad vamos con 2 candidatos, con verdaderas opciones. Es que la situación esta última que usted manifiesta, a ver, tenemos una fragmentación excesiva electoral. ¿Quiénes se van a fortalecer en una excesiva fragmentación? Los más fuertes, los que tienen más potencia, recursos económicos, políticos o poder estatal, porque también la Revolución Ciudadana tiene poder estatal. Aunque casi siempre se quiere decir, yo leí a algunos colegas en las redes y ellos decían que ahora, por ejemplo, en 2021 decían,
2023 y ahora en 2025 la RC ya iba a desaparecer, pero no es lógico decir eso. Primera cosa, tienen más de 50 alcaldías, 10. 9 prefecturas, tuvieron más de 50 asambleístas. Eso no es pues una fuerza que en realidad que pueda desaparecer tan fácilmente en una elección. Exactamente. Incluso ahora, poniendo el peor escenario para ellos, todavía van a ser una fuerza política importante en el Ecuador. Entonces, yo creo que a veces más bien por campaña se subestima. Igualmente en el caso de ADN, incluyendo las fuerzas más pequeñas, como por ejemplo, Pachacuti, así no tenga un gran porcentaje electoral nacional o de asambleístas, ellos tienen una fortaleza organizativa que ya quisiera tener alguno de los otros partidos políticos. La estructura que tienen. La estructura por parroquia. Sí. Por parroquia. Organizaciones de indígenas, sociales, populares. Por ahí también puedo poner a Unidad Popular, que tiene el Frente Popular y algunas organizaciones, aunque tengan poco porcentaje electoral, tienen también numerosas organizaciones que pueden marcar movilización, por ejemplo. Así es. Entonces, marcan algún tipo de presencia. Hay otros partidos y organizaciones políticas que en realidad no tienen estructura organizativa, pero que se han representado, algunos dicen como partidos tipo garage, que se alquilan en realidad para algunos candidatos o al mejor postor en determinadas circunstancias. Eso yo creo que habría que cambiar, porque el programa ideológico, el programa para país, es el que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos y los adherentes, militantes de esas listas, deben ser adecuados e instruidos en eso, ¿no? Las escuelas políticas, cada partido político debe tener sus propias escuelas políticas para que en los debates incluso se debatan ideas, programas, propuestas, datos de la realidad nacional. Pero lo que estamos viendo ahora en estos días es que un candidato se presentó en A partido en un año, el siguiente en B, en el siguiente en el C, etcétera, y han cubierto casi el 50% de los partidos mayoritarios o en los que han participado ellos, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Sí, con otros entrevistados por la mañana se aprovecha esta tendencia de la reforma al Código de la Democracia en el hecho de que si van a presentar candidatos, por lo menos deben demostrarse que han sido miembros o intervenido en estos movimientos o partidos por lo menos 2 años antes a la fecha de las elecciones. ¿Qué opina usted en este caso, mi estimado doctor? Había, como les decía, el candado ideológico en el año de 80. Posiblemente esto beneficiaría para que tengan mucho mayor solidez política, ideológica, programática, por ejemplo, a los candidatos asambleístas. Se habla ya una de reforma en la Asamblea Nacional, que es la siguiente, que no se puedan cambiar de partido, y esto sería parte del candado ideológico, apenas se ingresa, o sea, que incluso podrían perder su curul si es que se cambian de partido a otro. Y esto sucedió ahora. Pongamos el caso, 14 asambleístas que ingresaron de ADN y ahora ellos tienen una de las segundas mayorías. La segunda bancada. Casi 38 me parece que son. La segunda bancada. Y por ahí en algunas votaciones pueden sumar muchos más. Entonces, yo sí creo que hay que pensar una reforma en el Código de la Democracia para impedir esta venta de las conciencias, ¿no? Porque si no, el señor del maletín se pasea cada cierto tiempo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, dependiendo el voto, la norma o cualquier cosa, y cambia en realidad la votación. Y las llamadas abstenciones también, porque a veces de acuerdo a una abstención se aprueba o no alguna normativa o resolución dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que darle fortaleza a las instituciones y ahí necesitamos algunas reformas. Ahora, ¿cuáles son las reformas? Deberíamos progresar en derechos y no retroceder en esos, incluso en derechos de participación, derechos políticos. ¿Qué es lo que ha venido haciendo en realidad la gran presión social? Recordemos, no sé, a mediados del siglo todavía no podían votar los analfabetos, ¿no? Entonces, no estamos muy lejanos, mediados del siglo XX me refiero, no estamos muy lejanos de esas cosas. Entonces, reformas también que pueden ser retroceder derechos, a mí me parece que esas son peligrosas, pero deberíamos ver mucho mejor la participación de las organizaciones sociales que tengan institucionalidad, estabilidad, para que se respete también la estructura democrática que tratamos de ajustar. Una reforma concreta esta, doctor. ¿Cuál sería una propuesta suya a este tema? De esta que le hablaba, por ejemplo, que no puedan cambiarse de partido político inmediatamente cuando se gane. Y si se cambian, pierden su curul. O la sanción también de no ser candidato al mismo cargo por un periodo similar. Sí, también incluso podría sumarse algún tipo de sanción, pero ya con la sola pérdida de la curul por cambiarse de partido político,
sería ya una situación, ¿no? E internamente ellos tienen comité de vigilancia ética, por ejemplo. Entonces, éticamente le pueden expulsar. Entonces, yo creo que el modelo disciplinario, hay experiencias en otros países también, las ha habido también en el caso ecuatoriano, porque si no, en realidad se presta para una descentración y una fragmentación cada vez mayor dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, del otro lado, viendo desde el Ejecutivo, al Ejecutivo cuando tiene fracción dentro de la Asamblea Nacional, no le interesa que estas bancadas sean fuertes. Para supuestamente conseguirse voto o convencerlo, aunque la palabra es otra. Claro, y siempre se ha hecho esto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde la Constitución de 1789, que ha tenido breves enmiendas, el presidente en esa época, me parece que era Jackson, decía, necesitamos fragmentar, al hacer la Constitución necesitamos fragmentar el legislativo en dos, ya hicieron dos, el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, lo mismo se ha querido practicar en Latinoamérica, fragmentar el legislativo para que no le hagan contrapeso al Ejecutivo. Entonces, necesitamos una asamblea fuerte o un ejecutivo fuerte. Ese es el debate aún en Europa, en Latinoamérica. Y seguirá siendo por los próximos 50 años. Sí. En realidad necesitamos ver hacia dónde apuntamos esa situación. Porque a veces dicen, hemos reformado o hemos cambiado de constitución numerosas veces, pero esto no se ha cambiado. Nos hemos quedado en la bicameralidad o en la Asamblea Nacional o Congreso Nacional con menor poder frente al Ejecutivo. Y cuando el Congreso Nacional ha tenido más fuerza que el Ejecutivo, se ha hecho golpe de Estado. Y lo que tuvimos recién, por primera vez, la muerte cruzada. Mi estimado doctor, ¿qué opina? ¿Cómo debe el desarrollo de hoy ya de las elecciones en Cuba? Bueno, voy a empezar por lo negativo, porque por parte de la crítica me parece a mí que son cosas que a veces no se juzgan. Primero, todo hay proselitismo político y electoral. Incluso ayer, noche y hoy día también se ha denunciado, por ejemplo, en Italia están circulando todavía numerosos, no me voy a referir al partido, pero todavía están haciendo proselitismo electoral muy cerca de los recintos, las juntas receptoras del voto. Algunos de los veedores de la Unión Europea han enunciado que algunas juntas receptoras del voto se han presentado de modo retrasado, pero a pesar de eso ya se ha sobrellevado, ya se han logrado instalar. Me parece a mí otra situación, que esto tampoco se ha comentado mucho. A ver, no vamos a tener Rexipol al parecer. Sedato se inscribió, pero ha dicho ya un comunicado público que no van a hacer Rexipol. No va a realizar la encuesta de Boca de Urna. El diario El Universo sacó una nota el día de ayer de dos empresas que también estaban registradas para hacer el Rexipol y que pertenecen a una misma familia. Cosa rarísima. Y esto le pasó al Consejo Nacional Electoral. Todavía tenemos la duda de si ellos realizarán o no el Rexipol. Son dos empresas que tienen, me parece que en Santa Elena, el domicilio. No sabemos todavía si realizarán el Rexipol. Diana Tamaín todavía dice que ellos van a transmitir de modo inmediato y simultáneo, van a subir las actas. Lo dijo ya en la inauguración respecto a esto de que están autorizadas. No nos dijo exactamente, se sobreentendía que eran 4, pero se nos dice a lo mejor no haya ningún tipo de estas encuestas. Sí, estamos todavía a la expectativa de saber si es que serán confiables o no, porque también se nos ha generado un poco de incertidumbre al respecto. Otro dato, la semana anterior el Consejo Nacional Electoral, ante algunas preguntas de actores o sujetos electorales, dicen lo siguiente: ¿cómo se van a integrar las juntas receptoras del voto? Son 286,000 representantes más o menos. Ellos dicen 80% proviene de estudiantes universitarios, 20% de funcionarios públicos y empleados privados. Bueno, ¿cómo se seleccionó a los funcionarios públicos? ¿Son adeptos al gobierno? Yo genero esa pregunta. Y del otro lado, empresas privadas, ¿cómo se seleccionaron a las empresas privadas? Entonces, estas cosas van a ser las que los sujetos electorales van a debatir en los próximos días, ¿no? Incluso después de las elecciones en el CNE, en el Tribunal Contencioso Electoral, que podrían plantear acciones o denuncias. En este momento damos la bienvenida nuevamente a Rubén, que luego de hacer uso de realizar el sufragio de las votaciones se incorpora nuevamente acá. Nuevamente, Rubén, bienvenido. Gracias, William. Gracias, doctor Jaime. Pues creo que se han abordado todos los tópicos, pero quizá únicamente como acotaciones, el tema de ideologías. ¿Son válidas, no son válidas? ¿Es necesaria, no es necesaria? Porque en muchas ocasiones
se puede decir, o algún candidato lo dijo ya, las ideologías ya no interesan en los últimos tiempos. Lo que interesa es que haya una solución a cierto problema, eso es lo que quiere la gente. Es que eso también es una ideología. El decir que no son importantes las ideologías o tratarnos de sacar del ámbito político también es una ideología. Entonces, porque la ideología tomada conceptualmente como un sistema de ideas que nos permite pensar el mundo, distinguir cómo se presentan los fenómenos políticos. Y esto es interesante porque para eso nosotros necesitamos estudiar doctrina política, hay que hacer profesionalismo político, hay carreras de ciencias políticas, ciencia política. Casi todas las asignaturas profesionales en ciencias sociales tienen alguna materia sobre política o ideología. Entonces, todo esto se representa en el contexto. Ahora, hay que distinguir los discursos. El discurso apolítico es un discurso político, aunque parezca una contradicción. Es mi tendencia. Porque se manifiesta, claro, un tipo de ideología. Y generalmente contribuye, por ejemplo, hacia la derecha, ¿no? El centro hacia la derecha son proclives al discurso más tecnocrático o el discurso contra ideológico, contra político. Y aquí le anuncio otra reforma. En el Consejo de Participación Ciudadana actual se habla de que no deben pertenecer a ningún partido político. Y todos los integrantes consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, del primero hasta ahora el último del Consejo de Participación Ciudadana, todos han tenido alguna relación política. Todos, absolutamente todos. Pero se dice, si están afiliados hay que expulsarlos. Y esa es la decisión que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral. Incluso ahora, sin estar afiliados, prácticamente ya expulsaron a 4, ¿no? Entonces, hay esa situación. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la política, a la ideología. Hay que debatir sobre esto porque hay aspectos que son programas, las propuestas surgen de los sistemas ideológicos y cada vez si nos opacamos más respecto a la ideología, yo creo que estamos contribuyendo sobre todo a la fortaleza hegemónica del momento. Cuando no hablamos de política o de ideología, estamos estableciendo que el grupo social que tiene en ese momento el poder van a tener aún mayor poder porque ellos van a acumular a través de las instituciones, burocracias, puestos, etcétera, y van a llenar. Dicen, no estamos poniendo puestos políticos, dicen. Y en realidad lo son. En realidad lo son, eso es verdad, y recuerdo en los primeros años de universidad, en la Facultad de Derecho les enseñaba que el hombre es un ser político de naturaleza. Mismo Aristóteles, ¿no? El son político. Así es, en tal sentido, podríamos, no sé, Rubén, si Claro, tienes alguna pregunta en cuanto más tiene para que el ver con el doctor. discurso, ¿no? En muchas ocasiones, en elecciones hay un discurso y muchos dicen, claro, esto es para favorecer a la gente. Cuando la gente vota por ese candidato o candidata y ya cuando ha ganado, esté en funciones, se va por otro lado. ¿Cómo catalogamos aquello? Sí, y además aquí también me parece a mí que se utilizan diferentes tipos de estrategias antimorales, antiéticas en lo referente a eso. Porque primero se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Se promete un conjunto o se hace algunos tipos de ofrecimientos cuando se llega a ser autoridad, ya sea presidente, asambleísta, etcétera, no la cumplen. Entonces, por ahí tenemos nosotros ya una alerta roja. En segundo lugar, yo creo que no se concreta tampoco alrededor del programa o de la propuesta que debe ser cumplible de acuerdo, por ejemplo, al Plan de Desarrollo Nacional, que además tiene que ver con la Constitución. Hay objetivos claros que los anuncia cada gobierno y se van cambiando y tienen que ser aprobados también o por lo menos comentados en la Asamblea Nacional. Hay recursos y presupuestos hacia esos lugares. Por ejemplo, sectores estratégicos sobre la economía, recursos, extractivismo y dentro de eso petróleo, mina, etcétera. Ahora hay un conjunto numeroso de comunidades que se oponen y ganaron además en consultas populares que se haga extracción minera en fuentes de agua, zonas hídricas, como en Cuenca, en el Cajas. Viene el gobierno y dice, no, vamos a continuar los proyectos mineros. Sobre el tema del Yasuní. Claro, sobre el tema del Yasuní, que se podía haber cerrado. Ellos dicen, vamos a ir cerrando de 2 en 2 los pozos, quién sabe hasta cuándo nos dure. Entonces, la situación es que deben haber compromisos. Las consultas populares deben respetarse porque son consultas democráticas. Ahora, referente al petróleo, hay algunos campos petroleros que ya están en uso durante décadas. Sin embargo, ellos dicen... recuerdo yo una de las consignas del señor expresidente Guillermo Lasso, vamos a ampliar la producción petrolera a 1 millón de barriles. Nunca se cumplió. Al contrario, se ha venido disminuyendo. Lo mismo decía el presidente Noboa y hay una disminución
ostensible. Se decía que no se iban a privatizar los campos, por ejemplo. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, hizo un feriado petrolero, se está continuando ahora, hay una privatización del campo Sacha, se quiere privatizar el OCP. Y esto sería un tema muy largo de conversar sobre el tema petrolero. Pero todo el año 2024, el OCP desde enero podía haber pasado a manos del Estado. Y eso significaba ingresos para los pueblos. Terminó la concesión. Pero apenas en noviembre, a los 11 meses, se retomó por parte del Estado. Y ahora se ha anunciado a través del gobierno que se quiere nuevamente entregar al sector privado. Entonces, y por ahí hay que ver también la palabra concesión, que sí es legal, normativa, pero termina siendo una privatización a veces de 20 años, con posibilidades de renovación, porque no hay mayores recursos económicos que regresen hacia el Estado para fortalecerse. Lo mismo sucede en el tema del gas, ¿no? De las refinerías, no hay mantenimiento, las refinerías de diésel, gasolina, que antes incluso estábamos exportando. Todavía se sigue quemando el gas de los recursos naturales en los mecheros y no hay respuesta a esto. Lo denuncian cada momento los pobladores de la Amazonía. También tenemos gas en la zona costera y no hay explotación al respecto de esto. Entonces, necesitamos cubrir todos estos parámetros, las zonas estratégicas y sin mencionar el tema energético, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos ahí todavía problemas. La semana anterior ya se estaba utilizando 5.000 megavatios diarios y había problemas en la zona del Guayas, porque ellos estaban con bastante calor, estaban utilizando mayor energía y el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha decía, podemos tener un peligro ahí de algunos apagones o intermitencias. El consumo aumenta. El consumo Pero la ministra William y doctor Jaime, pues salieron en su momento, la ministra encargada de Energía y Minas, a desmentir tal particularidad. Dijo, no, se están exagerando las cosas. No me parece tan exagerado. Probemos nosotros, por ejemplo, los últimos 15 días. Ha hecho bastante intensidad de calor en la zona de Cuenca. Y disminuye el caudal del río. Y la cota del río Paute ha disminuido y esto se puede ver claramente, ¿no? Todos los días vamos nosotros viendo que existen problemas. Hay picos muy pequeños de que sube el caudal y continúa bajando, ¿no? Y si vemos frente al año anterior, hacemos ahí mismo hay cómo ubicar los cuadros, comparar el año 2025 con el año 2024. Vamos en la misma historia. Podemos ver que incluso está menor el caudal. Vamos en la misma historia. Sí. Así es. Vamos. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Nuevamente, muchas gracias por su participación acá en la radio. Muy amable. Y bueno, esperemos con calma los resultados electorales. Claro que sí. Gracias al doctor Jaime Chuchuca, catedrático universitario, que ha estado con nosotros en esta tarde ya de domingo, día especial, 9, casi me fue otra fecha, mi querido Pedrito, no sé por qué, 9 de febrero de 2025, despedimos, mi querido William, también vamos a decirle, vaya a sufragar con tranquilidad. Sí, esperemos no tener ningún inconveniente en ir a sufragar. Gracias. Gracias, mi querido William. Lo esperamos en la tarde. Gracias también por a Camilita. A Camilita se queda, ¿no? ¿Ya? Porque ya tendrán que emprender vuelo luego con Pedrito. Correcto. Hemos hecho un recorrido rápido, básicamente por lo que es la 1 de mayo, lo que encierra la Remigio Crespo, lo que es la avenida General Escandón, la otra vía, la vía rápida Cuenca Sayausí. Mi querido Pedrito, ya hemos encontrado pues ya un tráfico inusual, ¿no? De domingo, o sea, ya la gente está llegando masivamente a sufragar, consecuentemente eso representa un congestionamiento vehicular y usted se demora un poquito más. Entonces, ese llamado también para la ciudadanía, mi querido Pedro. En el centro de la ciudad, más o menos a las 12 del mediodía, había un tráfico bastante pesadito, mi estimado Rubén. Se veía vehículos por todo lado, gente que no estaba respetando los lugares en donde hay que estacionarse. Entonces aquí estaba actuando lo que es los agentes de tránsito, pero esperemos que ya la gente en este momento, las calles de la ciudad se vayan normalizando, digamos así, mi estimado Rubén. Así es. Bueno, ¿cómo estuvo la mañana de su recorrido por allí? De acuerdo a lo que son experiencias con otros domingos, ¿no? Y los que están ganando el día de hoy son los amplificadores.
Exactamente. Mi estimado Rubén, sabe que me llamó bastante la atención en la mañana, porque muchos candidatos decían que desconfían de los resultados del CNE. Eso le comento, mi estimado Rubén. Muchos, bueno, tenemos dos candidatos que en la mañana nos decían que Candidatos desconfiaban. asambleístas. Sí, desconfiaban de los resultados del CNE y justamente hace 45 minutos que sufragó también el candidato Leonidas Issa, señaló que ve con preocupación el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Sí, incluso por acá estuvimos observando algo sobre el tema de lo que se anunció en el hecho de que el ejército ecuatoriano también tenía un sistema paralelo de conteo, digo paralelo al del Consejo Nacional Electoral. Consecuentemente, lo que han dicho organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana es que van a tener un sistema propio para ir haciendo el respectivo conteo, la respectiva simulación de resultados, porque decir que